Dicho esto, podemos ya, una introducción un poquito larga, ¿no?, entrar en materia y mirar uno a uno los diferentes elementos del proyecto de ley ordinaria. Entonces miremos lo que llamamos Salud Mía. Salud Mía es este fondo polémico en algunas dimensiones, en otras no tanto. Hagamos un recuento de qué es fácilmente justificable de Salud Mía, de dónde viene esta idea, y voy a tratar de responder algunos de los cuestionamientos o sugerencias que hace el doctor Ramiro. Dos elementos de contexto muy importantes para entender a Salud Mía. El primero tiene que ver con un debate que el país no dio, yo creo que con la profundidad que se merecía, y tiene que ver con el cambio de financiamiento de nuestro sistema de salud que ocurrió como resultado de la reforma tributaria. Y aquí hay, dijéramos, otra de esas paradojas en las discusiones públicas. Y es que la reforma tributaria, recuerdan que cambió las fuentes de financiamiento del ICBF, el SENA y una parte del régimen contributivo. Las contribuciones de los empleadores para los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos fueron reemplazadas por impuestos generales que ahora vienen del llamado CRE. Paradójicamente, la discusión se dio sobre el SENA y el ICBF, que era un tema, en mi opinión, casi indiscutible. Ningún país del mundo, yo creo que Colombia en esto era peculiar, financia el cuidado infantil y la capacitación laboral con impuestos al trabajo, sobre todo la capacitación laboral de carácter más general. Pero ahí se centró la discusión, y aquí hubo, dijéramos, un cambio de fondo en el financiamiento de la salud, cambio de fondo que va a tener todo tipo de implicaciones. O sea, ya estamos diciendo que el régimen contributivo se financia también con impuestos generales. Y eso llevaba, dijéramos, a un replanteamiento de la forma como había venido operando el financiamiento del sistema. Aquí hay otra justificación adicional a por qué una reforma de ley ordinaria. La reforma tributaria obliga necesariamente a cambiar el financiamiento, a modificar los artículos relevantes de la ley 100 del año 93. Y aquí estábamos diciendo, esa financiación parafiscal del régimen contributivo ya iba a ser una financiación fiscal. Y eso ya borraba algunas de las barreras entre la forma diferente, disímil, como se habían financiado los regímenes contributivos y subsidiados. Entonces aquí, Ramiro, ahí dijéramos una diferencia de fondo que nos obligaba, creo yo, a juntar todas las fuentes de financiamiento en un solo fondo. Porque el FOSIGA solo se ocupaba en la supuesta compensación que financia buena parte de lo que se está haciendo del régimen contributivo. Ese es un elemento de contexto. El segundo más cuestionable, dijéramos más polémico, pero tiene que ver con un aprendizaje colectivo de los últimos 20 años. La ley 100 del año 93 se hace en un momento con una concepción particular de lo que debe o podía ser el Estado, donde este tipo de fondos virtuales estaban de moda. Y lo que hizo el Estado por 20 años, y lo sigue haciendo hoy en día, la reforma todavía no ha sido aprobada, sobra decirlo, fue delegarle algunas labores a un administrador de portafolios, a unas fiducias. Y esa no fue una experiencia fácil. No fue una experiencia fácil, de pronto, doctor amigo, usted la vivió, porque en algún momento, hace 3 o 4 años, ese consorcio de fiduciarias dice: nosotros no le jalamos más a este negocio, esto es muy riesgoso, nosotros nos han colgado un montón de funciones que no podemos hacer. Incluso lo primero que pasó fue que los reaseguradores de esta fiduciaria dijimos: nosotros no les vamos a dar ninguna póliza para ese negocio, eso no funciona. Y el Estado tuvo que invitar entonces unas fiducias públicas que están allí casi obligadas y dicen todos los días que ellos no quieren estar en ese negocio. Y eso nos llevaba entonces a decir, ese fondo virtual que el Estado le había dicho a unas fiducias: administren ustedes todo este negocio, ya había hecho agua. Y el Estado, yo creo que no tenía alternativa distinta a asumir algunas funciones que había delegado históricamente. Y eso justifica una primera parte de Salud Mía. ¿Por qué existe, dijéramos, un fondo con personalidad jurídica? O más bien, ¿por qué se está creando una empresa financiera estatal? Yo creo que aquí la analogía con el tema de Colpensiones es parcial. Dijéramos,
Colombia pudo haber vivido sin Colpensiones. Yo creo que en 2 o 3 años nos íbamos a enfrentar a un problema muy complicado cuando las fiducias digan ya no vamos más. Entonces iba a ser una unidad por allá escondida en el ministerio, la dirección de fondos, como se conoce hoy en día, quien iba a administrar todos los recursos públicos con poca transparencia y con poca rendición de cuentas. Esa es una realidad primera. Bien, entonces, si ya creamos la empresa, ya entrados en gastos, podríamos decir qué labores va a hacer. Y aquí vienen 4 funciones principales que van a hacer: afiliación, recaudo, el tema de los giros directos a los prestadores y el tema adicional de reaseguro. Y uno podría ir revisando, dijéramos, uno por uno. Ramiro cuestiona, en parte con razón, el tema del recaudo. El recaudo hoy funciona relativamente bien con los operadores de pila, pero hay, dijéramos, 2 o 3 inquietudes. Primero, son muy costosos. Y el segundo, Ramiro, en todo caso, uno tiene que tener en cuenta que aquí hubo un error o un tema complejo de diseño desde la misma ley 100 del año 93. Y es que los incentivos de las EPS, quienes son en última los responsables del recaudo, no están bien puestos. Ellas no tienen ningún incentivo para controlar la ilusión, porque en el fondo, si la persona gana 10 millones o 1 millón de pesos, no les importa, reciben la misma UPC por cada afiliado. Y las cuentas que tenemos nosotros nos llevan a pensar que esa ilusión es bastante grande y que el Estado no va a tener alternativa distinta a hacer una labor que le corresponde casi por naturaleza, y es ese recaudo de las contribuciones que todavía existen y que siguen sumando algo así como 8 billones de pesos. Y si uno ya tiene el recaudo, yo creo que eso lo lleva a tratar de tener también el control de los afiliados, es tener la afiliación. Viene el tema de los giros directos a los afiliados. El punto que hace Ramiro es muy importante, nos lo han hecho una y otra vez, es el siguiente: los gestores de servicios de salud, como están concebidos, son ordenadores de gasto. Ellos le están diciendo al fondo Salud Mía: yo pagué estos servicios de salud, gírele al prestador de manera directa. Ellos ya hicieron una primera auditoría, ya auditaron las cuentas, y va a haber un funcionario público de Salud Mía que con esa autorización va a girar los recursos de manera directa al prestador. Lo que nos dice el doctor Ramiro es lo siguiente, que aquí hay una dificultad que nosotros tenemos que enfrentar, y es que va a haber de pronto una podeduría de estas que le va a decir a Salud Mía: cuidado, usted tiene que volver a auditar esa cuenta. Si eso pasa, apague y vamos, digo yo. O sea, aquí tiene que hacerse una sola auditoría. Si el Fondo Salud Mía tiene que volver a auditar todas y cada una de las cuentas, y tiene que auditar entonces más de 300 millones de cuentas al año, lo que vamos, como está sospechando el doctor Ramiro, es a reproducir en una escala mucho mayor el problema de los recobros y el tracón de recursos. Pero lo que nosotros estamos diciendo, Ramiro, es que eso no va a pasar ni puede pasar. Es más, aquí hay una analogía que usted hace que yo creo que no es la correcta, porque la analogía que usted hace es con el sistema de recobros. La analogía que debe hacerse es con el giro directo del régimen subsidiado, donde eso no ha pasado. O sea, no hay una doble auditoría de cuentas en la subcuenta de compensación para el tema de los giros directos. En los recobros sí, porque los recobros, dijéramos, son de una naturaleza diferente. Entonces yo creo que eso es importante que todos los tengamos en cuenta. El Fondo Salud Mía no va a tener un ejército de auditores, no va a tener 5.000, 6.000, 8.000, no va a ser, dijéramos, un edificio de 20 pisos, paralelo al edificio del ministerio, haciendo auditorías a 1 millón de cuentas diarias. Eso sería absolutamente inmanejable, y la función de ordenación de gasto tiene que estar concentrada en los gestores de servicios de salud. Yo creo que ese es un punto fundamental. Ahora, lo que Ramiro nos está planteando es una especie de riesgo institucional, que mañana la Contraloría General de la República puede ordenarle a Salud Mía que haga auditorías no muestrales, sino auditorías de todas y cada una de las cuentas. Eso podría pasar, pero sería, dijéramos, una gran insensatez.
y uno esperaría un poquito de sensatez y que con argumentos uno podría vencer ese tipo de tensión. Pero allí hay, dijéramos, un riesgo que yo no lo considero, dijéramos, un riesgo grande, porque vuelvo y repito, se están girando los recursos en el giro directo del régimen subsidiado sin ese tipo de problemas. Hay un punto que no mencionó el doctor Ramiro de Salud Mía, pero yo creo que vale la pena traerlo a cuento. Voy a pasar aquí para que tengamos una idea de lo que se gana y lo que se necesita para que esto funcione. Uno mencionado por Ramiro, que nosotros tenemos que asumir claramente, que hay retos operativos de gran magnitud, pero que tarde o temprano el Estado tendrá que asumir. Y vamos a tener un plazo de 2 años para poner esto en práctica. Pero hay una externalidad o una ganancia de Salud Mía que yo creo que vale la pena traer a cuento, y es la información que se va a generar en este fondo. Apenas nosotros empezamos a tener información sobre todos los giros que se están haciendo, vamos a tener como Estado información muy útil sobre cómo y en qué se gastan los recursos de la salud. Información que va a llegar con una oportunidad que hoy no llega. Ustedes podrían decir, esta es la misma información que tiene hoy en día el gobierno para los estudios de suficiencia de la EPS, pero esa llega un año tarde. Es una información de calidad dudosa, es una información que, por ejemplo, en el régimen subsidiado no existe. Hoy en día solamente 4 EPS del régimen subsidiado envían información sobre en qué se gasta la plata, y es información que no se puede usar porque es de pésima calidad. Lo importante entonces es que aquí vamos a saber, bueno, cómo se está pagando, cuánto se está pagando por una apendicitis en Cali, en Medellín, en la costa atlántica. Y vamos a tener primero gran información sobre los precios, vamos a poder hacer precios de referencia y vamos a poder entonces asumir hacia el futuro una gran demanda social que tiene el Estado. Y yo he hablado con esto con Dof, que está aquí, tuvimos una teleconferencia hace 2 meses aproximadamente, y estábamos hablando de un tema que es parte de una conversación recurrente en este sector, y es los tarifarios, un manual de tarifas. Y yo le decía a Doc, y él me regañó por ingenuo, y decía, me da miedo las presiones que van a existir apenas tengamos un manual de tarifas, y él me contestaba de manera bastante cándida, es decir, no sea ingenuo, tarde o temprano van a tener que tener un manual de tarifas. Y si eso es verdad, si partimos de ese hecho inevitable de que tarde o temprano tengamos un manual de tarifas, que mejor tenemos la información, y la información la vamos a ir construyendo en Santa Mía. Entonces, doctor Ramiro, yo quiero de alguna manera contrastar sus temores, que son temores institucionales, con las ganancias de información que vamos a tener para un buen funcionamiento de nuestro sistema de salud. Los retos operativos los entendemos, pero también quiero que tengan en cuenta esos 2 elementos que mencioné al comienzo. El primero, que se habían delegado estas funciones a administradores fiduciarios que no querían hacer la tarea. Y el segundo, importante, y es que la reforma tributaria nos había obligado ya casi de manera directa a igualar los recursos. Vamos a pasar al tema del plan de beneficios. Yo creo que aquí tenemos más o menos un acuerdo, todo el mundo ha estado más o menos de acuerdo en que teníamos que definir el plan de otra manera. Quienes miraban la realidad colombiana decían una cosa que ya les dije, y es: ustedes están haciendo mucho con muy poquito, tienen un plan muy amplio, muy grande, y están invirtiendo menos de $400 por habitante al año. Esa era una parte de la realidad, pero también nos decían, ese plan de beneficios está lleno de medicamentos con formas farmacéuticas muy detalladas, con concentración y presentación, y eso se ha vuelto inmanejable. Tienen que hacer un plan un poco más general, y una manera de tener un plan más general es hacer un plan implícito, basado más bien en algunas exclusiones. Eso se puede definir sin necesidad de la ley. Había una respuesta que había dejado planteada, y es: ¿por qué lo metemos en la ley? Y eso tiene tal vez la siguiente explicación. Primero, o tal vez esta es la explicación fundamental, quisimos hacer explícito lo siguiente, que yo creo que también es un punto conceptual que vale la pena tener en cuenta en esta discusión, que no se ha tenido en cuenta en las discusiones públicas de las últimas semanas, y el punto es el siguiente.
Si vamos a tener un plan más general, definido de otra manera, donde vamos a incorporar buena parte de lo que históricamente ha estado en el NOPOS, el Estado va a tener que tener más instrumentos como bien dice Ramiro, para controlar el P y para controlar el Q, para controlar las tarifas y controlar las cantidades. Y la ley plantea algunos de esos instrumentos adicionales. Quisimos que esos instrumentos estuvieran justificados o motivados de esa manera. Y sobre todo para el tema de los precios, quiero que entendamos que la ley de alguna manera le da continuidad a lo que uno podría llamar, o se ha llamado así, la política farmacéutica. Vamos a hacer control de precios, referenciación de precios, el decreto seguramente saldrá el 15 de mayo. Hay un decreto que está siendo discutido también y que se firmará en las próximas semanas sobre biotecnológicos, que plantea una ruta abreviada para el ingreso de bioequivalentes en el país. Pero la reforma tiene 3 artículos que no se han discutido mucho. Yo me he quejado en eso en algunas de las presentaciones, son el 16, 17 y 18, que plantean 3 cosas importantes. Que vuelvo y repito, lo que están diciendo es tenemos que tener más instrumentos de control ahora que vamos a tener un plan de beneficios más amplio, definido de manera más general. Y son los siguientes. Primero, estamos diciendo la información sobre precios y usos de tecnologías es información de interés público. Segundo, estamos diciendo para aprobar una nueva patente en el tema de medicamentos tiene que existir un concepto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Y tercero, estamos eliminando la Comisión de Precios de Medicamentos para que sean los temas de salud pública los primordiales a la hora de definir los controles de precios hacia adelante. Creemos que es importante, Ramiro, plantear ese debate de esa manera. Es decir, un plan distinto, pero no puede ser un plan distinto y no más, un plan distinto con mayores instrumentos por parte del Estado, y los instrumentos los estamos plasmando en la reforma. Y creo que por eso se justifican los artículos que hacen parte de esto que llamamos Mi Plan. Hay un resumen importante de los antecedentes, lo que se gana y lo que necesitamos hacer hacia adelante. Paso ahora al tema de los gestores de servicios de salud y planteo otra paradoja de las tantas que he mencionado hasta ahora. Y es sobre los gestores de servicios de salud se han dicho 2 cosas que son contradictorias, opuestas. Las dudas que se plantearon aquí esta mañana tienen que ver más con el modelo de negocios. Se nos dice de pronto aquí no hay un modelo de negocios claro y los incentivos no están completamente bien definidos. De otro lado nos han dicho, mire, ustedes lo que están haciendo es fortaleciendo las EPS. Le están dando incluso más poder del que tenían con los gestores de servicios de salud. Yo creo que ni una cosa ni la otra son ciertas. Aquí estamos tratando de definir los incentivos y resolver algunos de los problemas planteados. El primero, yo creo que lo mencionó Ramiro, lo mencioné yo al comienzo también con la grafiquita de la colcha de retazos, y yo creo que parte del tema de la geografía. Para hablar de gestión, yo creo que tenemos que definir territorios. Uno no puede hablar de gestión de servicios de salud si tiene una EPS con 10.000 afiliados en el Guaviare, tiene 20.000 en el Chocó y decidió ir a hacer negocios en el Atlántico y allá tiene 5.000 nuevos. Ahí no se está gestionando la salud, ahí se está en un negocio mejor, es el recaudar la UPC y de momento llegar servicios. Entonces yo creo que el tema territorial es parte importante si uno se toma en serio el nombre, como tenemos. La gestión de servicios de salud tiene que ocurrir en el territorio, tiene que haber una especie de arraigo territorial. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento complejo que tiene que ver con los incentivos, que como decía al comienzo no los vamos a fijar de manera plena en la ley, pero sí queremos fijar el marco de los incentivos y redefinirlos de alguna manera. El de los aseguradores puros o plenos, así tal cual, el que uno le entrega simplemente un valor per cápita ajustado por riesgo y se olvida de todo, no funcionó. Y no funcionó por 2 razones. Primero porque no tuvimos, dijéramos, controles y también porque es difícil controlarlos. En esto, Ramiro, yo creo que estamos de acuerdo. Los incentivos, cuando usted les entrega la UPC, y esa competencia entre pagadores a lo que conduce, no es tanto a la gestión de riesgo, que no ocurrió en muchos casos, sino a la selección de riesgo. Usted presentó un dato aquí, el 1% de los pacientes le explica el 42% de los gastos. Eso es así en el contributivo, en el subsidiado es más del 50%. Y cuando eso así se está viviendo en el caso de la liquidación de la EPS Colpatria en Bogotá, nadie se quiere quedar con su afiliado porque tiene un perfil de riesgo relativamente alto.
Entonces todo el mundo está tratando de deshacerse de estos afiliados de mayor costo. Hay algún incentivo que no funciona. Y el otro, volvamos si se quiere al caso de San Onofre, o al caso que yo también encontré en San José del Guaviare. Y es que si la gente no accede, eso es bueno para la EPS. Y en las principales ciudades de pronto no se da ese problema, porque la gente ya conoce el seguro ya maduró y ya hay una demanda que no hay que inducir permanente de servicios de salud. Pero en muchas regiones apartadas de Colombia, si usted no induce la demanda, si usted no genera incentivos adicionales, el aseguramiento no nos garantiza el acceso efectivo. Y van a existir o barreras geográficas que las EPS no están interesadas en desmontar, o barreras artificiales que las EPS crean para aumentar sus ingresos. Entonces aquí tenemos, dijéramos, un problema de incentivos muy complicado, donde los gestores de servicios de salud tienen que tener una doble naturaleza, tienen que cuidar la plata, tienen que tener parte de esa función de aseguramiento, pero tienen que gestionar la salud, o ser los representantes del usuario, los prestadores, tienen que hacer esa labor de inducción de demanda. Miren, dijéramos, la gran paradoja del aumento de la UPC subsidiado el año pasado. Si ustedes miran, lo que hicimos nosotros fue aumentarla de manera importante en los conurbados, en las ciudades. Y lo hicimos por una razón obvia, y es que allí es donde la gente accede. Pero allí, si se quiere, ustedes podrían criticar eso porque estamos perpetuando una especie de inequidad. Si uno lo compara no con el acceso de la gente efectivo, lo que ocurre en la realidad, sino con un ideal, con lo que debería ocurrir, el aumento de la UPC debió haber sido mayor, o debería ser mayor en las zonas rurales, porque allí los modelos de atención son más costosos. Pero como la gente no accede, nosotros estamos de alguna manera perpetuando esa inequidad y diciéndole a las EPS que operan en las ciudades, ustedes tienen más plática, porque allí es donde la gente está buscando servicios de salud. Entonces yo creo que aquí hay un tema complicado de cómo darle los incentivos a los gestores de servicios de salud para que cuiden la plata, para que sean aseguradoras, pero a su vez garantizarles que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que vamos a tener tres elementos en el diseño. Hay un pago per cápita ajustado por riesgo, como ocurre actualmente, una especie de UPC, pero si ustedes miran la redacción de la ley, aquí hay un adverbio donde dice ese es un pago que garantiza parcialmente la sostenibilidad de los gestores. Ese no es el único pago. Y estamos diciendo que vamos a pagar por resultados. Es una palabra vaga, flexible, pero no es solo resultados. No es solo resultados en el sentido más sofisticado del término, que nadie lo ha aprendido a hacer. Puede ser incluso acciones. Puede ser incluso decir, bueno, las citologías que usted está haciendo. Puede ser incluso si tiene efectivamente, volvamos a San Onofre, de los 27 corregimientos usted tiene que estar en 10 y yo le voy a obligar, o si no, no le pago. Y lo voy a definir, esos incentivos, esos pagos de resultados, de una manera genérica, no de la manera, dijéramos, más sofisticada, que es muy difícil de hacer. Pero queremos tener allí, dijéramos, una forma distinta, y nosotros caso por caso, territorio por territorio, decidir cómo lo voy a remunerar. Porque la realidad es distinta, es heterogénea, y queremos mantener esa flexibilidad para que, vuelvo y repito, el aseguramiento sea compatible con la inexistencia de barreras de acceso, que fue una parte del diagnóstico al comienzo. Y al mismo tiempo estamos diciendo, vamos a generalizar los mecanismos de reaseguro para que se haga gestión de riesgos y no selección de riesgos. Y lo que estamos planteando es algo parecido a lo que ha sido sugerido por Proesa, y es diciendo, si un paciente vale más de 200 o 250 millones de pesos, eso se socializa, y eso es asumido por todos, o por salud mía. Yo creo que si aprendemos a hacer las tres cosas, a que los gestores cuiden la plata, garanticen el acceso efectivo, y eso va a ser difícil, va a ser un camino que tenemos que recorrer juntos, y a garantizar los mecanismos de reaseguro, tenemos una situación mejorada a la que tenemos hoy en día. Y a eso apunta la ley de manera flexible, a diseñar estas reglas de juego que nos permitan sobre la marcha ir aprendiendo lo que tenemos que hacer. Al mismo tiempo estamos diciendo otras dos o tres cosas. Estamos diciendo con respecto a este debate complejo de integración vertical, la dejamos hasta un nivel que es el ambulatorio. Ese es un debate que no ha terminado, complejo en el Congreso,
donde hay todavía muchas inquietudes y donde nos han dicho el modelo como lo están planteando funcionaría mucho mejor sin integración vertical. Estamos dispuestos a seguir debatiendo, pero con las cajas de compensación tenemos, dijéramos, una conversación pendiente donde nosotros le estamos diciendo va a ser muy difícil que ustedes sean gestores de servicios de salud, prestadores de servicios de salud y que a su vez tengan, por ejemplo, negocios mayoristas de distribución de medicamentos. Uno tiene en la vida que decidir lo que tiene que hacer. Entonces, para algunas de ellas estamos diciendo aquí tiene que haber, dijéramos, una definición clara. El tema de las sociedades anónimas lo hacemos porque creemos que es una buena forma de que se dé ese proceso de rendición de cuentas en todas las dimensiones. Y dijéramos, la última reflexión del doctor Ramiro me llama la atención porque es lo que las sociedades anónimas tienen que rendirle cuentas a, por supuesto, los accionistas, pero no es la única. O sea, el hecho de que sean sociedades anónimas yo creo que nos permite a nosotros un mayor control, pero en todo caso van a tener que rendirle cuentas a sus afiliados y ahora tener que rendirle cuentas al Estado. O sea, los accionistas son parte de la ecuación, pero no pueden ser la única y les vamos a exigir que se dé esa rendición de cuentas como toca, dijéramos, a los otros agentes del sistema. Y esto, y eso sí estamos seguros, tiene que estar acompañado de una mejor superintendencia de salud, y en eso la metáfora o la analogía del martillo es más que bienvenida. Hay otro debate que no tocó el doctor Ramiro, pero que es importante y que también va a ocurrir en el contexto de la ley, y es el debate de la descentralización. Porque en todo caso no olvidemos que a lo largo y ancho de este país, en muchos pequeños municipios, es el Estado quien tiene la responsabilidad de un lado de la prestación de servicios de salud y de otro lado de otras actividades. Y la ley, creemos nosotros, avanza en ese sentido de la descentralización. Y quiero mencionar 2 o 3 cosas que hemos propuesto. Primero, estamos proponiendo que los gerentes de los hospitales sean nombrados por los mandatarios locales. Ya le voy a explicar por qué. No. Una propuesta que ha sido muy bien recibida por... Segundo, estamos proponiendo otra cosa aún más complicada, y es que en algunas circunstancias la administración del régimen subsidiado, que todavía persiste por razones que seguramente debatiremos más adelante, no voy a volver sobre el tema, puede ser asumido también por algunas entidades territoriales, departamentos. Y tercero, tenemos un tema sobre la formalización de los trabajadores de la salud importante, donde están pidiendo facultades extraordinarias al Congreso. Pero quiero, y ya voy a terminar, quiero que hagamos la siguiente reflexión, y tiene que ver con este tema de la rendición de cuentas del doctor Ramiro Grande. Yo creo que es una reflexión de fondo no solo sobre el tema de salud, sino sobre el futuro de nuestro país en general. Y es el siguiente. El doctor Ramiro planteaba como uno de los mecanismos de rendición de cuentas los mercados políticos, es la analogía que utilizamos los economistas. Y es que los mercados políticos funcionan, es una forma de rendir cuentas, que de alguna manera, si la política funciona bien, quienes hacen las cosas de manera adecuada, correcta, pulcra, y quienes dan resultados van a ser quienes van a tener el poder político en el futuro. Si no, eso es el equipo. Uno puede desconfiar profundamente de esos mecanismos políticos de rendición de cuentas y decir, miren, no nos llevemos a ilusiones, la democracia no funciona así, sobre todo en buena parte de nuestro territorio. Y como eso no funciona, entonces vamos a crear unos mecanismos externos de control. Y nuestra tarea por ahora, y para siempre, tal vez va a ser quitarle poder a los políticos. Entonces, quitémosle el poder de que nombren los gerentes de los hospitales. Pero al hacer eso, señoras y señores, estamos incurriendo en una especie de, si se quiere, contradicción. Estamos diciendo quien tiene que rendir cuentas, quienes hacen parte de nuestros debates de todos los días, son esos señores, los alcaldes y gobernadores, si se quiere.
Y yo estoy diciendo, como desconfío en ellos, le estoy quitando instrumentos de su gestión. Y lo que nosotros nos encontramos en buena parte de la geografía del país todos los días son alcaldes que se quejan porque no pueden trabajar con el gerente del hospital. Entonces le estamos atando las manos a los políticos porque desconfiamos de ellos de manera profunda. Y estamos de alguna manera socavando la democracia porque sospechamos de sus resultados. Y yo lo que creo sinceramente es que esa agenda no va a funcionar. Y que tarde o temprano nos daremos cuenta que la única salida para resolver los problemas en el territorio de este país es que la política funcione como tiene que funcionar. Y que los elementos positivos de cambio social que han ocurrido en Colombia han ocurrido cuando los mercados políticos funcionan y cuando tenemos mandatarios locales que hagan la tarea como tienen que hacer. Entonces es difícil, pero es una discusión de principios y seguramente la daremos aquí con calma. Pero vuelvo y repito, yo no veo salida distinta para resolver muchos problemas en el territorio que funcionen de manera correcta los mercados políticos y que la descentralización sea una realidad. Y lo he dicho muchas veces, y lo he vivido, incluso lo vi en el ministerio con la ley 1608 de cuentas maestras. Cómo tratamos de darle algún poder a las regiones, en este caso para que inviertan los excedentes de cuentas maestras. Ahí mismo le ponemos un montón de condiciones. Es tratar a las entidades, todos nuestros mandatarios locales son corruptos, no los dejamos hacer nada. Pero lo peor de todo es que todos estamos siendo contradictorios, porque le estamos bajando las manos, pero cada vez les exigimos más. Tarde o temprano, vuelvo y repito, nos vamos a tener que enfrentar a la discusión seria sobre la descentralización, y la vamos a sufrir de una vez por todas aquí, en la cabeza. Entonces yo creo que este es un debate interesante. Y yo vuelvo y repito, creo que no es una mala idea decirle al alcalde, usted tiene que trabajar con el gerente del hospital, de pronto poner algunos límites, decir, no va a ser, hay un tema de si es de libre nombramiento y remoción, no puede tener periodo fijo, poner algún tipo de condiciones, o que tengan que cumplir con algunos requisitos mínimos. Pero este no es el debate sobre si se nombran los gerentes o no, este es el debate sobre si creemos en la descentralización o no. Y ese no es un debate para tomarnos de manera ligera, yo creo que es un debate muy complicado. Y es el mismo debate, y con esto ya voy terminando, sobre si las entidades territoriales pueden asumir algún papel como gestores de servicios de salud. Y yo les doy otra analogía. Otro ejemplo específico más bien. San José del Guaviare, tenemos una reunión con Mesa de Salud, la llamamos. Ahí está todo el mundo, están los secretarios de salud departamentales, alcaldes de los municipios, están sentados allí. Yo planteo la pregunta, ¿dónde está el gerente de la EPS, de Caprecom, con familiar Huila, que también estaba allí, no estaban en la reunión? Entonces estos señores que tienen todo el poder no tienen ninguno, no rinden cuentas. Ahí sí es la anti-rendición de cuentas. No tienen ninguna visibilidad. Si el gobernador sale en el carro oficial el domingo a dar un paseo con la señora, todo el mundo dice, este tipo está robando la plata, ¿de dónde sacó la gasolina? Están en el ojo del público todos los días. El otro señor que tiene la plata, que tiene toda la responsabilidad, nadie sabe quién es, ni siquiera acude a las citas que llaman Estado. Entonces, en algunas regiones de Colombia, tenemos que empezar a ver si de alguna manera le damos también poder a quien rinde cuentas a la ciudadanía. Yo creo que no vamos a tener alternativa distinta, lo digo claramente, de confiar en nuestra democracia, con problemas. Pero es un debate muy interesante que tendremos que dar en el Congreso, en el contexto de esta reforma de salud. Termino entonces, yo creo que me he alargado tal vez más de la cuenta, pero yo creo que he logrado transmitir al menos un sentido de la complejidad, de que aquí hay, dijéramos, muchas preguntas, que las respuestas todas van a ser parciales, pero que desde el comienzo hemos planteado en el Congreso que esta es una construcción colectiva. Aquí estamos todos metidos en este problema. Este no es un tema ni del Ministerio ni del Ministro de Salud, sino de toda la sociedad. Y que vuelvo y repito, a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas que uno desde la academia pueda tener sobre si vale la pena no meterse en una reforma, yo creo que sí vale la pena. Y sí vale la pena precisamente por escenarios como estos, porque nos ha llevado a todos a hacer una cosa que creo que no habíamos hecho en un tiempo, porque no se hizo en la 1122 y en la 1438. Y es tener todos una discusión seria sobre nuestro sistema de salud. Muchas gracias a todos por la atención.